de manera que quienes no se puedan sumar, mira, curiosamente, este taller lo abrí al público en general, en las redes, y mira, ahí la gente como que está en otra onda, porque estaba, este taller lo abrí, y dije, bueno, voy a abrirlo porque sé que es interesante hablar un poco de Saturno. De hecho, creo que es uno de los planetas más importantes que nosotros tenemos en... ¿Por qué? Porque está conectado con la materialización y la fisicalidad, ¿no? El lugar en donde vivimos está muy asociado a Saturno. Pero bueno, se ve que la gente quiere ahora libertad, no me pongas más restricciones, no voy a hacer el taller de Saturno. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, Saturno. Primero, yo particularmente tengo mis propias, digamos que seguramente otros astrólogos también hablan de esto o se conectan con esta energía, que yo pienso que el mundo, la Tierra en el que nosotros vivimos es de Saturno. ¿Por qué? Porque él es el planeta que está encargado de la manifestación, de lo material. Entonces, nosotros, si bien empezamos a materializar después de cierta edad, porque estudiamos algo, porque nos casamos, porque vamos a trabajar y nos compramos las cosas, realmente todo eso lo hace Saturno en nuestra carta. Entonces, cuando nos adentramos a estudiarlo profundamente, no solamente él opera en nuestro futuro, sino que también se siembra desde la familia, ¿no? Está como que muy presente. Y nosotros hemos tenido como seres humanos que adaptar el lugar en donde estamos para poder vivir. Es decir, nosotros no vivimos en el campo, no vivimos en el aire libre, no, nosotros tenemos que crear estructuras para poder vivir. Tenemos que edificar, tenemos que hacer casa, tenemos que hacer mucho de Saturno para que nuestra vida exista. Y hasta nuestros alimentos, nuestra comida, pasa por un proceso de comercialización, de empresa, que digamos que es de globalización, que también tiene que ver con un proceso saturnino. Entonces, considero que es un planeta que sí está muy, muy presente, creo que más que cualquier otro planeta en este plano físico. O sea, si tú quieres trabajar con Saturno, si quieres materializar cualquier cosa en tu vida, es importante apelar a ese planeta, porque es el que se va a encargar de incluso darte el permiso o no. Yo voy a compartir pantalla. A ver. Ahí está. Para adentrarnos entonces a este tema saturnino. Saturno se asocia mucho a los mandatos, ¿no? Por eso este taller se llama Saturno y los mandatos. Y ya vamos entonces a analizar el por qué. Bueno, Saturno, nosotros, ¿verdad? Como seres humanos somos la única especie o la única criatura que depende de sus figuras parentales, padres o sustitutos, abuelos, tíos, hermanos, maestros, etc. Durante sus primeros años los necesita o los necesitamos para sobrevivir. Luego, para asumir los roles en la comunidad. Es decir, nosotros estamos acá y hemos llegado hasta esta edad de nuestra vida gracias al amor que nos dio una persona, ¿no? Mamá, papá, o quien, la abuela, o quien nos haya criado en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como los animales, que ustedes ven que nace el animalito y a la hora ya está caminando, ya sabe dónde está la teta de mamá y empieza a crecer. Nosotros necesitamos de el otro. Somos, el perro, por ejemplo, la madre no le va a enseñar a que el ladre, ya el perro automáticamente empieza a hacer, o sea, ellos tienen instinto. Nosotros, los seres humanos, hay teorías de que dicen que nosotros carecemos de ese instinto y que lo que tenemos es una fuerte conexión con el amor. El amor en nosotros es lo que hace todo lo demás. Nuestra madre o quienes nos cuidan son los encargados en darnos de comer, en ayudarnos a caminar, a hablar. Posteriormente, si a mí no me hubiesen enseñado a hablar, yo no pudiese expresarme porque no lo voy a aprender por mi cuenta, o empiezo a hacer sonidos o empiezo a imitar a los demás, pero no tendré la estructura saturnina que me va a ayudar a conectar con mi vida y con la expresión que tengo ahora. Entonces, partiendo de este lugar, nosotros sabemos ya que nosotros automáticamente para poder existir
necesitamos sí o sí de la compañía de otra persona. Por eso Saturno también está asociado al aislamiento, ¿no? Que lo veremos más adelante. Cuando nosotros empezamos a adentrarnos, a conocer nuestra naturaleza, es lo que nos va a permitir conocer a ese planeta. Algunas consideraciones antes de comenzar es que, bueno, cada individuo desarrolla en su infancia un guión de vida que luego olvida, pero que lo comanda interiormente durante todas las etapas posteriores. Estos guiones de nuestra vida son los que llamamos los mandatos y el orden. Los mandatos o los argumentos, estos son todas estas construcciones, ¿no?, que vamos nosotros adquiriendo. Tenemos que existen las prohibiciones, son muy saturninas, las órdenes y los atributos. Cuando hablamos o cuando estamos frente a estas prohibiciones, son esas palabras que muchas veces no somos conscientes de que existen, ¿no? Pero que estuvieron presentes en casa, que estuvieron presentes en la escuela, en nuestro trabajo, y son los enunciados del no, ¿no? Todo aquello que me prohíbe ser, ¿no? Entonces, no vivas, no existas, no crezcas, no te las arreglarás solo, no pienses, no sientas, no disfrutes, no seas tú mismo, no lo logres, no me superes, no me dejes, siempre empiezan con un no. Entonces, vamos a admitir aquí a las personas. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que es interesante ver cómo de alguna manera nosotros tenemos esta dinámica de esas prohibiciones que se manifiestan en nuestras vidas con esas palabras, pero muchas veces no van al punto. O sea, no es que un padre, una madre, una abuela te va a decir no crezcas, no sientas, pero sí sucede que a través de sus acciones nos dan la información que nosotros posteriormente tomamos como prohibiciones. Esto sucede mucho cuando he visto, por ejemplo, en muchas cartas de las personas que no pueden avanzar en la vida, tienen una limitación, y cuando se indaga profundamente, esta limitación muchas veces viene por no querer superar a la madre o al padre, porque el padre de repente no pudo alcanzar ciertas cosas en su vida, admira fuertemente a su padre o a su madre, entonces superar a mi padre o a mi madre es como que una deshonra. Entonces tengo una prohibición, gracias a Saturno, de no crezcas, de no sientas, de no seas tú mismo o tú misma, ¿no? Entonces se manifiestan en nuestras vidas. También podemos escuchar a nuestros abuelos, mientras cuando ellos hablaban en la familia, o las cosas que se decían en la familia, sabíamos como niños, ¿no? Decíamos, bueno, alguien que piensa y que opina en la familia puede traer un problema en la casa, entonces no pienso, pero mejor no pienso, y el no pensar evidentemente me aísla de tener un criterio. Entonces todo eso viene dado, ¿no? Esa prohibición con ese Saturno, o con esa estructura que se fue creando alrededor de esto, o sea, con este planeta en nuestro desarrollo. Con respecto a las órdenes, ¿no? Estas órdenes que se nos dicen en casa, ¿no? Esto de lo que debes hacer, ¿no? Sé maravilloso, sé como tu tío o tu tía, sé el mejor o la mejor de la casa, apúrate a crecer, fracasa, arréglatela solo, quédate solo, entre otras. Son frases de cómo debemos comportarnos, ¿no? Que también son muy notorias en nuestro desempeño, en nuestro desarrollo desde pequeños. Y las podemos, o que se nos apliquen a nosotros, o como las prohibiciones, que las vemos, ¿no? Desde afuera, y como hemos sido construidos con amor, como hemos sido criados con amor, como alguien se ocupó de nosotros para alimentarnos, para darnos de comer, para que crezcamos, nosotros desarrollamos ese amor a ese entorno, a esa familia, es mi núcleo. El niño no ve a otra cosa más importante que ese espacio. Nosotros no consideramos otras familias como algo importante. De hecho, en mi casa pudo haber habido un desastre, mis padres se gritaban o lo que fuese, pero para mí, como niña o niño, eso era lo mejor que me había pasado. Y ese para mí era mi verdad. Y allí, entonces, escuchamos, ¿no? Todas estas órdenes que bien sea nos los decían por amor, porque no voy a negar que en nuestra historia familiar no haya habido amor, pero es que el amor nadie lo desfragmentó para llegar al punto final, ¿no? Entonces, porque te quiero, porque te amo. Yo he visto
y hay muchas historias sobre esto de el sé maravilloso, ¿no? Sé maravilloso, sé mejor, es como, es la consecuencia del lugar en donde vivimos ahora, ¿no? Esto de la felicidad tóxica o de la motivación tóxica. Hay muchas familias que te impulsan a crecer y desde chico te van diciendo lo grandioso que eres y la persona cree realmente que es un ser maravilloso, entonces cuando se le presenta una situación de caos o cuando comete un error o cuando hace algo que no es tan maravilloso, esa persona entra en caos. Porque yo soy maravilloso, soy un ser maravilloso, entonces ¿cómo es que yo estoy haciendo esto? Entonces no lo saben gestionar y evidentemente están olvidándose de una parte de su existencia y es que ser, o sea, la maravilla realmente es el hecho de estar vivos y de poder sentir lo bueno y lo malo. Entonces hay una sobrevaloración del individuo, de la persona, por ese mandato de ser maravilloso, ¿no? O la típica que tienes que ser como tu abuelo, tu tío, mira tu tío qué bueno que lo hace, mira tu abuelo, entonces yo sé que, claro, yo quiero que me sigan amando, entonces ¿qué hago? Me comporto de tal forma para parecerme a ese tío, a ese abuelo, entonces copio la profesión, copio sus decisiones, copio la pareja de mi tío, de mi abuelo, y de esa manera yo entonces estoy como que honrando, asumiendo, aceptando la orden, ¿no? Que me está dando ese argumento, ese mandato, y que me la da la gente que más amo. Dentro de los atributos también ocurre esto, ¿no? De cómo tenemos que ser, ¿no? O sea, aquí es cómo debo hacer, en este es cómo tengo que ser una genia, un genio. Tengo que ser estúpido, tengo que ser promiscuo, esto es muy típico de nuestra generación, ¿no? De, de que decimos que estamos en una sociedad patriarcal y que todos estos movimientos de alguna manera vienen dados por estos atributos que al hombre se le añaden al niño desde que nace. Es como que se le da ya esta etiqueta en algunos países, y no todos evidentemente, pero en su mayoría hay como esta de la promiscuidad, eh, y, y que es algo mal visto, pero ese niño ve que en su entorno probablemente esas son las características o esas son las cosas que hacen los hombres en la casa, ¿no? Aquí vamos a ver el chat. Aquí dice Rubén, alguna de las frases que he escuchado, no crezcas nunca, sos un tonto, no valgo nada, etcétera, es correcto. Esto incluso lo podemos escuchar en los adultos, que ellos mismos frente a una situación de fracaso, dicen, uy, qué tonto que soy, qué estúpido que soy, o qué tonta que fui. Entonces, ¿de dónde viene eso, no? A mí me ha pasado cuando escucho de repente a las personas frente a una queja, digo, hey, ¿quién dice eso? Y la persona nunca se había cuestionado eso. ¿Quién dice que eres tonto o tonta? Y es como, no, ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién lo dijo? Entonces ahí viene esto de recordar un poco lo que hablábamos acá al principio, de que en todo individuo, ¿no?, desarrolla en su infancia un guión que olvida, porque esto lo olvidamos, pero se convierte en nuestro guión de vida, pero pasa como que no lo tenemos no lo recordamos, esa es la verdad, pero viene instalado desde, ya vamos a ver desde cuándo. Entonces estos atributos, ¿ok? Como les decía, esto va a depender de las creencias familiares y de lo que se valora o no se valora en la familia. Por ejemplo, en Venezuela, que es el lugar del país donde yo vengo, es muy valorado el tema de la profesión, ¿ok? De terminar inmediatamente la escuela, no teníamos una pausa para ver qué es lo que realmente queríamos estudiar, sino que ya antes de terminar la escuela, ya unos meses antes, teníamos casi que el cupo en la universidad. Y era como que nadie se cuestionaba realmente si eso era lo que queríamos. Sí, depende de lo que se valora. Bueno, se valoraba mucho el que la persona tuviese un estudio. Ahora, hoy en día, vemos que el estudio debería ser algo que yo elijo de plena confianza y en mi pleno proceso, pero se valoraba mucho eso. Se valoraban también ciertas nacionalidades, se valoraba también, qué sé yo, en mi familia se valora la puntualidad, en mi familia se valora, no sé, tantas cosas que cada familia como núcleo tiene como valor. Entonces nosotros como individuos, ¿qué hacemos?
wow, esta es mi familia, esta es mi vida. En biodescodificación, cuando hablamos de la familia, nos está relacionado a la sangre. Entonces los problemas o las patologías de sangre, hipertensión, todo lo que tenga que ver con la parte vascular, está relacionado con la sangre. La sangre es la familia, ¿no? Entonces es como nosotros sin sangre no pudiésemos vivir, como esto de la frase de no pareciera que no tuviera sangre en las venas, ¿no? Cuando hablamos de personas muy frías o sí, como que causan mucho daño. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo esto? Que la familia es lo más importante y está asociada a un término amoroso. Pero la verdad es que hemos visto que ese amor, como nadie lo cuestionó en sí, pues se ha transformado, se ha desvirtuado. Entonces es importante que tengamos claros esto, ¿no? Los mandatos y esos argumentos. Evidentemente, cada uno de estos va a resonar con alguno de ustedes. O sea, yo cuando estudié esto, por supuesto, no solamente uno, me resonaron un montón. E incluso una vez hice un taller de trabajar con la prosperidad y con la abundancia, y uno de los bloqueos que yo tenía a la hora de trabajar con el dinero estaba asociado a aquello que había escuchado en casa, que el dinero era para ayudar a la familia. Entonces, como yo estaba tratando de hacer mi vida, no podía ayudar a mi familia y por lo tanto ese bloqueo, ese mandato, ¿ok? Me limitaba. Aquí dice Susana, pero no sé si solo me pasa a mí, pero a veces no se escucha por unos segundos. Bueno, si esto está pasando es porque tienen los micrófonos abiertos. Traten de cerrar los micrófonos todos y de esta manera no entra, no, mi voz no entra con interferencia. Traten de hacer eso. Ok. En- no va a ser que se grabe, lo tengo. A ver, he escuchado por unos segundos. No vaya a ser que se grabe. Ok, lo tiene cerrado. Bueno, todos los demás cierren el micrófono para que no haya interferencia. Yo lo que voy a hacer es, tengo acá, ahí está, bueno. Ustedes me van avisando, si no me pongo los auriculares, que tengo un micrófono aquí integrado. Un momentito. Diana dice que me escucha perfecto. Bueno, vamos a poner esto igual. Y así yo los escucho también acá cerquita. Ok. Perfecto. Entonces, cualquier cosita me van escribiendo, yo estoy leyendo aquí el chat. Entonces, es interesante, ¿no? Y acá analizar este tema de los mandatos, porque como les decía, ¿no? Yo tenía este mandato de que en casa siempre el dinero era para ayudar a la familia. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Dinero que me entraba a mí, yo lo mandaba a Venezuela. Entonces era como que nunca terminaba yo de tener y de crecer, porque ese mandato es un mandato bueno, porque eso es otra cosa, ¿no? Hay mandatos buenos, como por ejemplo este de ser maravilloso, que se comporta como una orden, y era un mandato bueno el hecho de que yo tuviese el dinero y pudiese ayudar a mi familia, pero no me estaba permitiendo avanzar y crecer. Y ahí podemos seguir indagando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un miedo al éxito? Bla, bla, bla. Entonces uno va buscándolo y casi todos están como escondidos, ¿no? Todos estos argumentos, todos estos mandatos, estos atributos, esto de no puedo estar triste, no puedo llorar, que llamamos hoy en día como la felicidad tóxica, que está muy presente. O sea, tú te levantas un día de mal humor alguien o te levantas triste, entonces no estés triste. ¿Por qué? Tengo que estar triste. Entonces hay como una especie de mandato que se nos dijo, ¿no? De que tenemos que estar contentos, que tenemos que estar muy felices. Y aquí también entra la astrología a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque desde que la astrología, ustedes se acuerdan que en la clase pasada hablamos de, digamos que lo más tradicional, de la consideración de Saturno, Plutón y Marte como maléficos. En la astrología moderna, que es la que yo he utilizado también, y la que voy a por supuesto seguir utilizando, se ha adentrado el pensamiento psicológico de la nueva era, y este pensamiento psicológico le ha quitado, o sea, o lo que se llama astrología humanista, le ha quitado las connotaciones maléficas o las palabras maléficas a estos planetas, en especial a Saturno. Entonces, es como que si nos están protegiendo, nos están haciendo sentir bebés y como que, bueno, no existe lo bueno y lo malo. Entonces yo creo en un mundo y vivo en el mundo de Cenicienta y no es así. No digo que tengamos que
decirle que son maléficos, pero sí es cierto que hay una condición maléfica. Y cuando hablamos de maléfico, tenemos que empezar, digamos, que a llamar las cosas por su nombre. Vivimos en un mundo que no está positivo. O sea, que el mundo, tú puedes estar meditando, puedes estar muy conectado con tu esencia, pero el mundo realmente, la verdad de las cosas, funciona de otra manera. Entonces se hace difícil. Si yo viviera en un monte, o como un monje tibetano, donde estoy aislada de todo, donde puedo cultivar mi comida, alimentarme de lo que recién acabo de cosechar, fuese distinto. Pero yo, el entorno en el que vivo es completamente opuesto al de esa famosa felicidad, ¿no? Entonces, Saturno es un planeta maléfico, ¿ok? ¿Y maléfico por qué? Si nosotros analizamos a este planeta, ¿ok? Este planeta, las características astronómicas hacen que la vida en ese lugar sea imposible. Es inhóspito, es asfixiante, no se puede vivir en Saturno, por eso es considerado con esas características como maléfico. Entonces aquí dice, ¿por qué aceptamos o tomamos los mensajes tóxicos? ¿Okay? Porque tú decimos, bueno, tengo lo bueno y lo malo, pero los tóxicos, ¿por qué están dentro de mi vida, no? Entonces acá tenemos que nuestros primeros años, dice, la mente infantil no posee un filtro racional, graba solo lo que registran sus sentidos. De 0 a 5 años no existe la discriminación entre verdadero y falso. Entonces aquí nos encontramos con la primera edad de Saturno. La primera edad de Saturno es desde que nací hasta los 5 años, lo que hace Saturno es que hace como una pequeña, una cuadratura a nuestro Saturno natal. Entonces, antes de que tengamos el retorno, que es el más, digamos que impactante, ¿no? Entonces, esta cuadratura son momentos de reflexión, son momentos importantes en nuestras vidas, pero como estamos tan pequeñitos, el niño o la niña no va a discernir en que lo que mamá me está diciendo es porque ella está estresada. Si mamá me está gritando y me está diciendo, cállate, que no te soporto, o cierra la boca, me molesta lo que dices, no tengo tiempo para ti, nosotros como chicos no vamos a decir, claro, mi mamá está estresada, tuvo un mal día, o mi papá no le fue bien en el trabajo, o tuvo una discusión en el trabajo. No, el niño es una esponja, entonces dice, en estos primeros años, nosotros pasamos por esta parte, por esta fase, y también nosotros dijimos, bueno, tengo una mala voz, soy fastidioso, molesto, entonces mejor no digo, no hablo, indistintamente cuál haya sido la dinámica que nosotros hayamos vivido en nuestra familia. Pero es importante, por eso también nuestros padres sabían esto, y nuestros abuelos también. Porque ¿qué hacían entonces cuando estaban los niños? Uno, silencio, que hay un niño. No digas esto, que hay un niño. Saca al niño de acá. Entonces, esas situaciones también el niño las percibe como hay algo que está pasando que es malo. Entonces, allí él de alguna forma va a tomar eso como no puedo escuchar, estoy limitado. Entonces es complicado entender esta dinámica y no podemos mejorarla, porque el curso es así, porque nuestros adultos viven, nosotros vivimos, tendremos hijos y tendremos una vida y sea padre, madre, siempre los padres van a ser responsables de lo que nos pasó a nosotros en nuestra infancia, ¿no? Lo que sí podemos hacer es tratar de hablarle a ese chico y de entender que ese chico no entiende si es verdad o falso lo que yo le estoy diciendo. O sea, no puede, simplemente lo toma. Entonces, si él siente miedo, él no va a decir el miedo es bueno o es malo, no, solo sabe que el miedo le causa cosas que no le hace sentir bien. Entonces, esta es la primera edad, o sea, la primera fase, ¿no? De 0 a 5 años de Saturno. Luego, esto que aceptamos es sistémico, es decir, los mandatos se graban antes de nacer. ¿Qué lugar ocupará en la familia? Lo que vivió mamá embarazada. Esto es la famosa llamada casa 12. ¿Qué pasa con la casa 12? La casa 12 antiguamente es una casa que tradicionalmente y modernamente se le asigna a Piscis, ¿no? Pero antes de que se le asignara a Piscis, sabemos que la regía Júpiter. Júpiter era en la mitología griega el hijo de Saturno, ¿ok? Entonces ahí vemos esa correlación de alguna manera de lo que pasa en la barriga de mamá. Como Saturno, o los legados de Saturno es sistémico, esto viene heredado.
¿ok? Viene dado de lo que ella le pasó cuando estaba embarazada de nosotros, lo que nosotros escuchamos mientras estábamos en la panza de mamá, lo que mamá fue consumiendo según su Saturno natal en la historia que posteriormente nos los transmite a nosotros. Por eso digo, esto es algo que no podemos cambiar. Y por último, los roles de argumento. Estos se graban antes de los 7 años. Entonces tenemos de 5 años la primera fase y los 7 años la otra edad de Saturno, que es una edad sumamente importante porque en esta fase es donde se asimila por imitación o complementación. Entonces aquí empiezan a decir, ay, eres igualito a tu padre, eres igualito a tu madre, eres igualito a tu abuelo, ay, tu abuelo hacía eso, ay, no sé qué, ay, pero mira cómo camina, mira cómo habla. Entonces ahí empezó entonces nosotros a tener nuestra primera conexión con la identidad. Por eso es que los psicólogos hablan, ¿no? Los primeros años de vida de los chicos son sumamente importantes porque ellos van absorbiendo. Bueno, absorbemos hasta los 5 años y cuando analizamos las cartas, si ustedes buscan su carta y ustedes buscan la posición de Saturno, cuando ustedes tenían 5 años en relación a su Saturno natal, se van a dar cuenta de estas tensiones. Y por supuesto, la otra cuadratura que se da es cuando tenemos esos 7 años, y ahí luego tenemos una a los 15 años, que justo coincide con la fase de la adolescencia, que son como puntos importantes. Entonces aquí yo empiezo a imitar, empiezo a darme cuenta de que tengo que parecerme a tal, y si me parezco a tal es bien, y si no, o complemento. ¿Cómo se complementa algo? Hago lo opuesto. Una familia que es, no sé, se van por el área de la ciencia, y de repente ese niño empieza a tener cualidades artísticas, entonces empieza a pintar, lo llevan a fútbol y el niño quiere pintar, entonces empieza a complementar, ¿no? O sea, o imita o complementa. Cuando hablamos de biodescodificación, vemos que en la parte sistémica es lo que llamamos el proyecto sentido. Proyecto sentido es aquello que todo lo que vivió la madre en su proceso de embarazo, si ella vivió enojos, estrés, el niño nace y automáticamente nace el bebé, ya tiene algún tipo de patología. Es decir, le da, no sé, el niño se asfixia o le da alguna enfermedad alérgica. Las alergias se demostraron que si no son causadas por un alimento que la persona en ese momento tomó y que realmente el alimento estaba en mal estado y que le hizo una reacción alérgica, se demostraron que no existen como tal. O sea, no es que yo voy a ser alérgica al polvo. O sea, es que simplemente hay una condición, ¿ok? Que al niño que lo toma de la madre que dice estoy alérgico a. Hay algo, hay alguien o algo a quien mamá le tuvo alergia. O sea, ¿qué es la alergia? Esto me pica, me molesta, ¿ok? Me irrita. Entonces hay que buscar el agente que causa esa energía, y el niño entonces viene y se brota y manifiesta todo esto. El asma, por ejemplo, ustedes saben que el asma es una enfermedad que le da a los niños. ¿Por qué le da a los niños solamente? Sí, pueden haber adultos con asma, pero es el niño el que más sufre de estas patologías, y viene dado precisamente por el proyecto sentido. La madre lo que vive en su proceso de gestación es muy fuerte, o sea, muchos cambios hormonales, emocionales, del ambiente, las circunstancias. Yo he visto cartas incluso donde tiene el nativo a un Plutón en casa 12 con Saturno. Entonces, cuando hablamos de mamá, mamá pasó por un proceso de mucha restricción saturnina, y estuvo a punto de morir. Entonces, el nativo nace con esta energía de no puedo respirar, o no se puede subir un avión, no puede tomar riesgos, y le preguntas por qué. Porque tiene un temor de la muerte, porque no iba a nacer. Y nací, o sea, de bromita, ¿no? Entonces todo esto ocurre, ¿no? Desde los primeros años, el sistémico, y hasta los 7, que es cuando en teoría nosotros nos liberamos de ese proyecto sentido en biodescodificación, es cuando, o sea, como que reflejamos todo lo que ha vivido la madre y se empiezan a formar nuestras primeras impresiones. Después de los 7 vienen los 15 años, ¿no? Que es la adolescencia, que es esta gran fiesta que muchas veces se le hace a las niñas. No sé por qué a los niños no se les hace esta fiesta de cumpleaños, pero bueno, es como que, wow, súper, súper marcado. Y es allí donde nosotros empezamos a ¿qué? A rebelarnos contra esos mandatos, contra esa historia que se nos ha dicho. Empezamos a
tener nuestro propio criterio. Entonces esa edad de la adolescencia está regida por ese momento en donde me voy a reflejar, me voy ay, se me fue la palabra, como, bueno, me voy a enfrentar a esos mandatos a los de 15 años, que es cuando la parte más fuerte, o en esa edad digo, voy a estudiar medicina, como la abuela, como el abuelo, ¿no? Entonces, pero es una fase crítica donde empezamos de alguna forma a cuestionarnos. En nuestra carta natal, ¿okay? Aquí voy a ver, ahí me mandaron la rebeldía, claro, me voy a rebelar exactamente. Me rebelo ante esta circunstancia, o sea, no me gusta esto que me dijeron. Y si lo hago diferente, entonces es cuando los adolescentes dicen, yo me creo el dueño del mundo, ¿no? Yo tengo acá el argumento en nuestra carta natal, ¿ok? Astrológicamente, el argumento de vida se delinea a través de el signo de Saturno, ¿ok? ¿Cuál es el signo de nuestro Saturno? Va a ser el tipo de argumento que nosotros vamos a tener. Es decir, el signo de Saturno nos dirá el tipo de mensaje recibido y las figuras por las cuales nosotros lo recibimos, por el padre, por el abuelo u otros que nos transmitieron esa información. Entonces el signo en donde esté ese planeta es el que me va a decir cuál es el tipo de mandato, ¿ok?, que yo voy a experimentar. Aquí tengo entonces el tema de las edades. Como les decía, a los 7 años Saturno realiza la cuadratura creciente a la posición natal, pero se empieza a formar a los 5 años de edad. Es una cuadratura creciente. ¿Por qué crece? Porque está Saturno en la misma casa, ¿verdad? Y empieza el tránsito y va hacia arriba, o sea, va creciendo esa cuadratura. Y sabemos que la cuadratura es un proceso de tensión. Entonces va creciendo de la posición natal. Coincide con la edad en que se terminan de grabar los mensajes parentales. Bueno, okay. Luego, devenidos que se convierten en nuestros mandatos. Ahí ese es el momento en que se construye el argumento de vida que guiará nuestras futuras decisiones en todos los aspectos de la vida, pero en particular en lo concerniente a la posición de Saturno. Esa es la fase donde lo que escuchamos en casa, lo que vimos en casa, por ejemplo, los hijos de padres separados, si se separan en ese periodo de 6 a 7 años, entre los 5 y los 7 años, el niño o la niña tomará en su haber los roles, o sea, se le quiebra algo importante, entonces construye un argumento de vida quebrado, separado de sus energías más primordiales, que es la de mamá y papá. Por eso son edades donde el niño tiene que ir al psicólogo, hay que llevarlo a que trabaje todo esto, porque se le acaba el mundo. Yo les cuento algo personal, a mí me pasó, yo soy una hija de divorciados, y mis padres se divorciaron justo a los 6 años de edad. Me cuenta mamá que en ese momento yo era muy alegre, muy de todo, pintaba, no sé qué, lo otro, y de repente no quise leer más. No quise leer más, no quise escribir más, y llamaron a mamá y le preguntaron que qué pasa en casa porque la niña no quiere escribir, no quiere leer. Y entonces mamá le contó, bueno, estamos en pleno proceso de separación. Yo nunca los vi a ellos discutir, la verdad es que no tengo esa imagen, pero sí, evidentemente se ve que dentro de mí eso yo fue lo que absorbí. Entonces me pusieron a pintar, a ver, con la psicóloga y que había dibujado, pinté unas casitas, utilicé solo el color negro y la casita y el papá y mamá los había hecho súper diminutos, o sea, era algo muy pequeñito. Entonces la psicóloga le había dicho, así se volvió su mundo, ¿no? Entonces una historia muy personal que de alguna forma refleja eso, ¿no? Que pasó o esa fase tan importante en la vida de los niños, y evidentemente los niños hablan con otro lenguaje. Por eso es importante observarlos, lo que hacen, lo que dicen, y lo que nosotros también, y preguntarle, ¿no?, a papá, a mamá, o buscarle información de decir, ¿qué hacía yo? ¿Qué pasó a los 7 años? Porque son claves, son fechas importantes en nuestras vidas, ¿no? Porque es la primera cuadratura, determina quién voy a ser. Luego a los 14 y a los 15, Saturno realiza la oposición, ¿ok? Es decir, se cuadra primero y luego se me opone, es decir, se pone en la casa de enfrente donde tú tienes tu Saturno natal. Entonces, si yo tengo un Saturno natal en el signo de Libra, a los 14, 15 años tuve a mi Saturno natal, o sea, el Saturno de tránsito, perdón,
enfrenta a mi Saturno. Y es el momento de eso, el enfrentamiento, es la rebeldía. Empiezo a darme cuenta, porque Saturno está enfrente, de que hay otras cosas. Empiezo a tener mis amiguitos, empiezo a enamorarme, a experimentar otras cosas distintas y a cuestionar todo lo que me dijeron en casa. Entonces, este es el periodo de la adolescencia, momento en el que se empieza a trasladar lo aprendido en casa con lo que se va experimentando afuera. Ay, pero en casa me dijeron esto, pero yo me encuentro con otra historia, ¿no? Dependiendo de la fuerza de los mensajes recibidos, se puede cuestionar y ajustar los programas. O bien se puede reforzar su obediencia a ellos. Entonces, ese es el periodo donde yo digo, tomo esto, lo acepto o lo rechazo, ¿ok? En otras palabras, uno se revela o se queda en el molde. Esa es la fase de los 15 años. Luego tenemos a los 21 y 22 años, que es la cuadratura menguante, es decir, ya dio la vuelta, se opuso y vuelve a la cuadratura antes de tener nuestro retorno. Es el momento de despegar, de salir al mundo. Coincide estos 21, 22 años con la edad en que en teoría a nivel mundial, la edad cuando ya somos legalmente, entramos a ser adultos a los 21. En muchos países es a partir de los 18 años, pero a nivel general, a nivel mundial, es a partir de los 21 que tenemos lo que llaman la mayoría de edad. Entonces, es el momento en que ya hemos cuestionado lo que nos dijeron, y a los 21 años es como que, wow, me voy a la universidad, o me voy de casa porque tengo que ir a estudiar en otro país, o me voy fuera. Entonces empiezo como a convertirme en una mujercita o en un hombrecito, ¿no? Entonces aquí dice, los hitos en ese momento pueden ser varios. Puedo empezar a trabajar, a tener pareja, a casarme, a tener hijos, etc. Lo común es que estos hechos marcan un primer paso de madurez y autonomía en el fracaso de este o en el éxito, de acuerdo a los mandatos que grabamos y que a los 15 años dijimos, esto es cierto, me quedo con esto lo desecho. A los 21 yo lo aplico, empiezo a vivirlo, empiezo a decir, bueno, me toca ser parte de esto. Hasta que finalmente llega el primer retorno de Saturno que se da entre los 28 y los 30 años, que es nuestra fase de decir, wow, la vida, o sea, vamos a ver qué has hecho con lo que te di, ¿no? Es ese momento donde me enfrento a situaciones muy marcadas, ¿no? Ahí es donde yo considero que realmente se empieza a aplicar esto de me caso, me tengo hijos o pierdo un familiar. Siempre hay un suceso muy marcado con el retorno de Saturno, porque es como que el primer paso, la primera vuelta donde medimos lo que ha estado ocurriendo, si hemos hecho el trabajo que él quiere o no. El trabajo de Saturno, que él quiere que nosotros hagamos, realmente no es un trabajo que tú digas, wow, qué bien, o sea, es hermoso el trabajo de Saturno. No, realmente es un trabajo de mucha construcción, o sea, se va construyendo, ¿no? Esta nueva vida. El primer retorno de Saturno es el momento en el que solemos muchas veces perder algo. Coincide, no necesariamente tiene que ser así, pero coincide con una pérdida que nos hace madurar. Luego el segundo retorno, que serían 30 años después, es el momento en el que que Saturno nos recompensa, porque él está asociado con el tiempo, entonces nos da una recompensa. Cuando, para más o menos que recuerdo, creo que Chávez, cuando él asumió la presidencia, él estaba en Venezuela, él estaba en su segundo retorno de Saturno. Oprah, una entrevistadora muy famosa en los Estados Unidos, en su segundo retorno de Saturno, ella estaba entrando, escribiendo un libro. O sea, vemos dos situaciones que marcarían la historia de estas personas, pero en diferentes sucesos. Una se estaba brillando, estaba comenzando con un programa que posteriormente la inmortalizaría, como es Oprah, por ese programa que tuvo, escribió un libro. Y por otro lado, Chávez, ¿no? El que fue electo en ese momento en Venezuela, asumió la presidencia de un país. Entonces Saturno, de alguna forma, a esa edad nos da algo que hemos estado construyendo, ¿ok? Entonces se hace sumamente importante y por eso son edades como que claves en nuestras vidas. Por supuesto, eso va a depender de en qué lugar, ¿no? De nuestra carta
se encuentre ese planeta, porque ese lugar nos va a decir el escenario donde es importante asumir nosotros, o sea, la casa, ¿no? En donde nosotros tengamos a Saturno, es el que nos va a decir de alguna forma cuál es ese mandato que he estado tomando, de quién, de dónde viene, ¿no? En la carta astral entonces vemos que Saturno lo podemos dividir por sus elementos, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, lo tengo acá, el elemento, si Saturno se encuentra en un elemento de tierra, sabemos que esos mandatos están asociados a la supervivencia, porque la tierra está asociado con el sobrevivir. Hay un fuerte dictamen a sobrevivir. Tenemos que sobrevivir a la tierra, al cultivo. Está asociado al dinero, a la compra y venta de inmuebles, porque todo lo que está relacionado a la casa. Entonces la persona tiene que ser fuerte, autosuficiente, es como que tengo que proveer. Es una energía muy marcada por su elemento, ¿no? El agua. La tierra, que está asociada a todas estos mandatos que vienen, ¿no? Entonces lo que vamos a escuchar en la familia y lo que posteriormente se conforma como nuestra realidad, tiene que ver con la dinámica del elemento, ¿no? Y a eso, obviamente, después lo dividimos en cada signo, pero si lo enfocamos por elemento, ya sabemos que hay una cierta tendencia a esto de la supervivencia, porque cuando hablamos del elemento tierra es supervivencia. ¿Cómo podemos sobrevivir? A través del esfuerzo, a través del trabajo, a través de guardar el dinero, todo lo que está relacionado a la tierra y a la supervivencia. Si el elemento de nuestro Saturno está asociado al fuego, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver, pero más que con el movimiento, tiene que ver con lo vocacional, porque en el fuego trabajamos la vocación, es decir, familiares, personas en la familia que no pudieron ejercer su vocación, entonces nace este individuo con ese gran mandato de tengo que perseguir mi vocación o, como hemos visto, lo contrario, es decir, no continúo con esta vocación y me quedo entonces trabajando, digamos que lo que estoy haciendo, ¿no? Sin escuchar esa voz. Depende del mandato que haya tomado. También habla, como es el signo de fuego, tiene que ver con esto de es el impulso, ¿no? A la vida, tiene que ver con tomar la vida, el fuego y las ganas de vivir. Y por eso se asocia a la vocación, a la pasión que le pongo a las cosas. Va a depender de en qué signo de esos elementos fuego esté tu Saturno, ¿no? Porque es como, ¿cómo tomo la vida? La vida, evidentemente, pasa mucho. Acá me detengo un poco porque entre esos mandatos muchas veces nosotros rechazamos, nosotros tenemos nuestros nombres y nuestros nombres son repeticiones de la abuela o de la tía o de alguien que se repite, ¿no? Entonces yo tengo un nombre, por ejemplo, yo me llamo Verónica Isabel. Entonces ese Isabel nunca se dice en la familia, nunca se nombra porque nadie me llama Isabel. Resulta que al hacer el estudio del árbol y toda la historia, tienes que poner todos tus nombres, se repiten en personas que yo digo, bueno, ¿quién es esta persona? No conocía. Y resulta que apareció una mujer llamada Isabel en la familia, de la que nadie nunca me habló, y era una mujer que era enfermera, ¿no? Que el tema de salud, todo aquello. Mi Saturno está muy asociado con el elemento agua, o sea, que está ligado, ¿no? Fuertemente al tema de la salud. Y así, bueno, un montón de cosas. Lo cierto es que muchas veces nosotros cuando hablamos del fuego y no reconocemos o no tomamos la vida, se repiten los nombres de las abuelas y de las mamás. Por ejemplo, mi madre también lleva el Isabel. A mí yo amo ese nombre, me encanta, pero puede ser, y he encontrado personas que rechazan su segundo nombre porque es el nombre de la mamá o de la abuela, y al yo rechazar a esas mujeres, estoy rechazando la vida, porque fue lo único que ellas hicieron, darme la vida. Entonces allí con el elemento fuego tenemos que tomar la vida. Con el elemento aire, ¿okay? Un Saturno que está relacionado con el aire, hay un fuerte mandato de los estudios, de el profesionalismo, de lo que tenemos que estudiar, de cómo debemos desempeñarnos, de cómo qué es lo que yo debo hacer, cuál es mi papel desde el conocimiento, ¿no? En la familia. Hay un mandato que se ha transmitido con este elemento de el movimiento, la autosuficiencia desde el intelecto, ¿no? Hay que estudiar tal cosa o tienes que hablar de esta manera, o sea, hay como cierta energía de aire. Recuerden que el aire, él va,
¿ok? Va removiendo, se mueve de forma rápida, puede entrar, ¿no?, a ciertos lugares, pero no permanece mucho tiempo, evidentemente. Entonces, el aire, cuando tenemos un planeta como Saturno, los mandatos vienen dados por el intelecto. Y cuando tenemos un Saturno relacionado al elemento de agua, allí hay un fuerte mandato con respecto al sacrificio, con respecto al hogar, pero el hogar desde el amor, ¿ok? Desde, bien sea por la carencia de ese amor, pero hay como que cierta conexión que guardo con lo emocional en mi familia. Hay un mandato de sacrificio. Yo, por ejemplo, he visto mucho Saturno de agua en Piscis. Y mi madre es pisciana, claro. Saturno allí guarda esa fuerte conexión con lo emocional. Y también he visto con mucho este Saturno que hay como una especie de legado holístico en la familia, o sea, de un ancestro o de alguien en la familia que se dedicó a algo espiritual y entonces nace esta persona con esa fuerza, ¿no?, de ese Saturno, de tengo que continuar, o sea, como que hay algo que en el fondo lo lleva a trabajar con esta dinámica. Y evidentemente, bueno, si aquí como dice Rubén, si es en Piscis, ahí hay un mandato muy fuerte relacionado al sacrificio, ¿no? Al sacrificio, al amor incondicional, que puede ser como este mandato que vimos, ¿no? De que todo está bien, que no importa, yo te voy a ayudar, así no, no sé, no me lo hayas pedido, por ejemplo, porque Piscis es muy intuitivo, entonces se adelanta a los hechos. Entonces pasa esto, si quieren ustedes me dicen, escríbanme en el chat, como somos pocos, dónde tienen a su Saturno natal y así pues les doy el feedback. Aprovechar que somos poquitos, entonces podemos hacerlo. Entonces, claro, entonces Saturno, por ejemplo, en Piscis, lo que acá dice Rubén, un Saturno en Piscis tiene un fuerte mandato en relación, o sea, la construcción que existe con este planeta en agua tiene que ver con la parte emocional, afectiva, esos lazos afectivos, pero cuando le agregamos el signo de Piscis, allí vemos que hay una conexión adicional con lo emocional, pero que tiene que ver con el sacrificio, que Piscis es un signo que se sacrifica mucho. Hay mucho sacrificio. ¿Por qué? Por esto del amor incondicional que carga o que guarda este signo. Entonces, cuando hablo de Piscis, hay que ir buscando, ¿no?, cuál es ese mandato que me hace sacrificarme fuertemente, cuál es ese mandato que de alguna forma me hace inclinarme a estas ciertas cosas un poco esotéricas, y por otro lado, o sea, esotéricas o holísticas, también hay con Piscis y Saturno, hay un desconocimiento de algún tipo de figura, que hablamos al principio del padre, el abuelo, hay como una sensación, hay desconocimiento de un familiar, el padre, el abuelo o el bisabuelo, porque Saturno es un signo, Capricornio es un signo femenino, pero Saturno se asocia mucho al padre, al igual que el sol, pero el padre viejo, ¿no? Grande, o sea, el abuelo. Entonces, en ese caso habría que ver cuál es, y además en una casa 10, ¿no? Que la casa 10 es la casa de Saturno. O sea, es la casa, porque es la casa de Capricornio, y es muy fuerte este compromiso, este mandato de quién, según quién. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es, ¿Cuál es esa sensación de olvido, no? Porque Piscis, recuerden que se olvidan las cosas, y un Saturno allí parece que hay un miembro, hay alguien que está pidiendo que se le recuerde, ¿ok? Aquí dice Saturno en casa 10 en Géminis. Un Saturno en Géminis, aquí estamos en casa 10, wow, aquí están o sea, llegaron los Saturnos altos de las casas. Otro Saturno en 10. Es esto del mandato con respecto aquí puede ser con una situación con los hermanos, porque le agregamos, además del elemento geminiano, del elemento aire, que tiene que ver con la intelectualidad y con el estudio, personas que van acumulando N cantidad de estudios en su vida. Con Géminis le agregamos la cualidad del signo que tiene que ver con el estudio, la comunicación. Acá hay como las palabras, ¿no?
que se han estado transmitiendo tienen mucho peso. Lo que dijo el abuelo, lo que dijo el padre, alguien que o un hermano mayor que haya hablado, ¿no? Que haya dicho algo importante, como que tus palabras realmente tienen un peso importante. Un Saturno que quiere trascender, que quiere consumir mucha información, pero recuerden que Saturno es lento, o sea, se toma su tiempo, ¿no? Entonces, y Géminis es un signo rápido. Entonces Saturno allí está como un poco incómodo porque no se puede expresar en Géminis. Al estar en casa 10, esto es el fuerte llamado que muchas veces tú puedes sentir a querer concretar algo, pero se te escapa, ¿no? Como el aire, se me escapa. Entonces habría que ver, trabajar en el argumento, en las palabras, PNL, cómo utilizas las palabras, qué dices, cómo lo dices. Por ejemplo, aquí me detengo porque muchas veces uno no tiene conocimiento de la familia, ¿no? Entonces dice cosas como, bueno, no, mi padre no existe. ¿Cómo que no existe? No, no, murió, que no, pero es que nunca me llama. Ah, pero sí existe. Entonces es aprender a utilizar las palabras, ¿no? Un Saturno paga o cobra, depende de cómo tú utilices las palabras y tus estudios, y en especial en esa casa 10, como que, ups, dije algo que no tenía que decir, Saturno penaliza. Luego acá en Sagitario, en casa 9. Bueno, un Saturno en Sagitario, ¿cómo creen ustedes que se va a sentir? Saturno, tiene sus estructuras, ¿no? Saturninas. En Sagitario y en la casa 9, es un Saturno que se ve obligado a integrar cierta sabiduría, ¿ok? Sagitario es un signo de expansión, que expande, ¿no? Que quiere crecer. Sagitario necesita recorrer largas distancias para ir incorporando todos en ese camino, ¿no? De su recorrido, disfruta del viaje. La casa 9 está asociada en la antigüedad a la casa del dios, o sea, la casa de Dios es la 9 y la casa de la diosa es la 3. Entonces, la diosa Géminis y el dios es Zeus, ¿ok? Que sería Sagitario. Entonces, un Saturno allí, ¿qué hace? Se siente un poco, hay restricción, ¿ok? En la expresión de esa amplitud de la casa 9. Está apretado, o sea, está ahí como que esa casa 9 tiene que crecer y se viven grandes experiencias saturninas en los viajes, ¿no? Me voy, en los movimientos, ¿no? De casa 9. Y en los estudios que se realizan vienen cargados por un gran mandato. ¿Cuál es el mandato sagitariano? Pues la religión. Sagitario es un signo que está asociado a la religión. Entonces hay un mandato, puede haber, ¿no? No digo que sea tu caso, pero puede haber un mandato religioso muy fuerte, o de irse a vivir fuera, o del estudio, el estudio universitario, a diferencia de Géminis, que es un estudio que busca, ¿no? Como un estudio más primario, más cortito. Por ejemplo, en Géminis se ve el curso que hice de pintura, y en Sagitario se ve el doctorado que hice en arquitectura, por ejemplo. Por eso Géminis consume varias cositas, y en Sagitario como que se enfoca en una sola, ¿no? Si está en conjunción a Urano y con cuadratura a Marte en Virgo, bueno, cuando están con Saturno y Urano están en conjunción, es decir, que están a menos de 10 grados uno del otro. Son dos planetas que de alguna forma ellos están muy separados. O sea, si nosotros vemos el sistema solar, vamos a ver que el sistema solar antiguo llegaba hasta Saturno. Luego de Saturno tenemos el cinturón. Hay un cinturón de asteroides, ¿ok? Que está allí. Después de ese cinturón, ahí nos encontramos a Quirón, que es el puente con los demás planetas transpersonales. Y ahí se encuentra Urano, después de ese cinturón. ¿Qué hace Urano entonces? Urano es la conciencia elevada. Urano es 8 veces Mercurio. Entonces, si yo tengo un Saturno, que ya por sí es un planeta que se toma su tiempo, que es sabio, y al lado de un Saturno, ellos están conspirando constantemente para que tú accedas lentamente a una información que posteriormente se va a convertir en tu gran libertad. Pero es como que si has tenido que trabajar o aprender a ser libre, pero una libertad que viene como con cierta condición, ¿no? Empezar a soltar tantos mandatos, de cómo es también el mandato de la vocación, sigue tu corazón, ¿no? Y es como que sí, yo sigo mi corazón, y la persona no para de moverse y nunca encontró su vocación.
porque no paró de moverse, es el mandato de eso, ¿no? Y con un Urano le dice que todo va a ser magnífico, hasta que, por supuesto, aparece la cuadratura, aparece la oposición y la persona empieza a regular toda esta dinámica y esta gran sabiduría, ¿no? Que se va a ir despertando. Cuadratura Marte tiene que ver acá entonces con un tema de que todo esto se manifiesta en tu cuerpo, ¿no? Cuadratura Marte en Virgo. Marte en Virgo está débil, o sea, está pobrecito que él quiere moverse y en Virgo lo pone como más recto. Entonces el cuerpo, digamos que somatiza toda la dinámica de conocimiento que puedas tener. Y acá dice Diana que tiene Saturno en conjunción a la Luna en Cáncer. Ah, bueno, acá, si tienes la lunita en Cáncer, es una luna que está en su casa. ¿Qué pasa con la Luna y la conjunción? También, bueno, también va esto para Carolina. Los planetas que están cerca de Saturno, en los primeros años de nuestra vida, ¿qué creen ustedes que pasan? Si yo tengo a Saturno acá y tengo un planetita muy cerca, los anillos de Saturno se lo comen. O sea, Saturno es magnético, entonces él atrae, por eso tiene los anillos, ¿no? Porque hay un magnetismo que mantiene esos anillos flotando ahí alrededor de él. Si hay algo cerca, ¿qué creen ustedes que pasa? Entra en esa órbita, entonces los primeros años de vida hasta el retorno, ese Saturno lo que hace es que se come a esos planetas. Entonces, en el caso de Carolina, tiene un Urano que estuvo muy comido por la energía de Saturno, ¿ok? Y ese condicionamiento de la conciencia elevada estuvo muy condicionado, y en el caso de Diana, tiene la Luna, que tiene que ver con su madre, que tiene que ver con su abuela es Saturno, y tu madre es la Luna, que de alguna manera estuvieron allí como muy, y en casa 9, ¿no? Es como, de alguna manera también está asociado a esa luna por muchos años estuvo dentro de esos anillos de Saturno. No sé si tu abuela era muy fuerte con tu madre, fue una mujer muy, ahí está, viví siempre con mi abuela. Bueno, está como muy marcada, ¿no? La presencia de un Saturno, y en Cáncer hay como un legado fuerte por el linaje femenino, muy marcado, como que tienes que buscar, dejarte guiar por esa intuición que probablemente tu abuela te marcó, te dio, y cuestionarte lo que te dio y cómo te lo dio, si era bueno o malo para ti, no para el mundo, para ti. Una de mis hijas tiene conjunción Venus en casa 4 y Saturno en casa 5 en Piscis, o sea, tiene conjunción, o sea, Saturno conjunción con Venus, pero en diferentes casas, ¿no? Entiendo acá. A ver. Tiene conjunción Venus en casa 4 y Saturno en casa 5. Claro, quedaron en casas distintas, pero están en conjunción a Saturno. Bueno, eso Saturno en Piscis puede estar condicionando esa Venus, porque Venus es, por supuesto, es más pequeñita, ¿no? Entonces Saturno siempre es mucho más fuerte. ¿Qué es Venus? Venus es su deseo, su expresión femenina, cómo la expresión de su propio arte, de las relaciones, cómo son las relaciones. Entonces allí habría que ver ese Saturno, de alguna manera, por su abuela, porque si es niña, tiene que ver con la dinámica de la abuela, y que tú digamos que continúas, que están condicionando un poco esa Venus natal de tu hija. Igual como les dije al principio, esto es algo que nosotros no podemos cambiar, es el curso de las cosas, ¿no? Pero sí podemos de repente saber que si hay algún planeta cerca de Saturno, ese planeta le va a costar encontrar su propia naturaleza. Por lo menos Saturno conjunción a Luna tiene que ver con la comida, ¿no? Un proceso de alimentación. Saturno conjunción a Urano tiene que ver con un proceso de intelecto, de sentir o percibir cosas que están más allá de la conciencia. Y con Venus tiene que ver con situaciones en las relaciones, en la expresión del arte, en la expresión, en esa conexión. Esto puede dar una persona muy comprometida con su expresión artística. Un Saturno en conjunción a Luna puede dar un nutricionista perfecto, y aquí un Saturno en conjunción a Urano puede dar un astrólogo, pues, increíble, ¿no? Porque son, o personas, o sea, es como que el resultado, ¿no? De toda esta dinámica. Pero bueno, es interesante que ustedes de repente vean entender, ¿no? Cuál ha sido el legado que está allí. Evidentemente, esto es un trabajo que apenas se empieza. El signo, que fue lo que acabamos de hacer ahora, es el escenario de importancia, ¿no? ¿En qué signo se estuvo dando esta dinámica para mí? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que Aries es la primera casa.
Si yo tengo un Saturno en Aries, que es algo importante también, un Saturno en ángulo. ¿Qué es en ángulo? Un Saturno en Aries, un Saturno en Cáncer, un Saturno en Libra o un Saturno en Capricornio, son Saturnos en ángulo. Los ángulos ustedes ya tienen que saber que son puntos críticos en nuestra carta, porque nos indican los puntos de solsticios y equinoccios. Entonces, los Saturnos en estos ángulos evidentemente van a hacer que el individuo viva esta experiencia como algo muy marcado en su vida, de cobranza o que le paguen, ¿no? Que le den o le quiten. Y aquí vemos pues la primera fase, ¿no? De lo que habíamos hablado, el signo nos va dando ese escenario, ¿no? Si está en Aries, en Tauro, o sea, las diferentes características que tiene cada uno de los signos que nos los va a marcar ese Saturno. En astrogenealogía, por supuesto, vemos estos mandatos que estuvimos ahora analizando, ¿no? El mandato de la familia, ¿qué fue lo que me dijeron? ¿Cómo me lo dijeron? ¿En qué edades de mi vida ocurrieron situaciones que me hicieron pensar, transmutar o transformar lo que me estaba pasando? ¿Quién en la familia es mi Saturno? Por lo menos ahí vimos que Diana, evidentemente, cuál era Saturno, me dice, viví con mi abuela, ella es su Saturno. Entonces, en tu carta, ¿quién es tu Saturno? O sea, porque puede ser mamá o papá. Todo va a depender de cómo se haya manifestado en tu carta. ¿Quién es mi Saturno? Listo, lo puedo identificar. Cuando hablamos de un Saturno en Piscis, como es el caso de Rubén, allí tienes que buscar quién representa ese Saturno, porque incluso puede ser que tú estés recibiendo, tienes un Saturno allí, bueno, también un Júpiter escondidito. Es como que hay información que estaría bueno irla sacando y colocar los nombres, ¿no? De todas las personas, primeros y segundos nombres. Encontrar nuestro Saturno nos hará entender cuál es el tipo de mandato que yo estoy recibiendo y al que le he dicho que sí, eso es lo que yo voy a hacer y eso es lo que yo voy a continuar. ¿Podemos liberarnos de eso? Sí, nos podemos liberar, pero hay que hacer un trabajo muy fuerte porque estamos hablando de Saturno en nuestro cuerpo representa la piel. Entonces, la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos. Entonces, todo lo que nos recubre. Entonces, imagínense, tendríamos que hacer un trabajo de Michael Jackson, cambiarnos el color de piel. Pero se puede, bien, claro que se puede. Pero es algo que tenemos que ser muy conscientes en nuestro desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que qué me permito? Aquí hay un ejercicio muy interesante que nos habla mucho de estos mandatos y que les puede ayudar a ustedes a identificar también, a trabajar con su Saturno natal. Y es, evalúen a las personas con que comparten, ¿no? Con sus amigos, con su pareja, sus hijos, con las personas que estén cerca. Y evalúen qué cosas ustedes le permiten que haga o no hagan. Por ejemplo, si tienen una pareja y la pareja se levanta y no sé, hace un tipo de comida y a ti te molesta, tú no le estás permitiendo que coma eso. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Qué te molesta, no? Del entorno, de las personas que están cerca. Bueno, mi amiga cuando habla no sé, habla con la boca llena, por ejemplo, me molesta, entonces no le permito que haga eso. Bueno, en la medida que ustedes descubran qué es lo que a ustedes les molesta del que está cerca de ustedes, eso es lo que ustedes no le permiten al otro. Y por lo tanto, a ustedes no se les permitió. Por eso te causa cierta molestia, porque lo que no le permites al otro es lo que tú no te permites a ti. No te permites, les cuento el mío, ¿no? Por ejemplo, yo me tengo que levantar temprano. O sea, es algo que yo digo, no puede ser, estoy cansada, quiero seguir en la cama. Y esto es, obviamente, mamá, todo, ¿no? Analizando todo, era que es un domingo para descansar y no, a las 8 de la mañana ya que está temprano tomándose el café. A mi pareja me molesta que se pare tarde. Entonces, claro, yo no le permito a él que se levante a la hora que quiera. Tampoco me lo permito a mí. Entonces, en esa manera, yo fui descubriendo cómo operaba mi Saturno, ¿no? Lo que no le permitía a los demás. Por ejemplo, amigos, con amistades, que de repente, no sé, no me escribió para pedirme ayuda, pero no me escribe para pedirme si estoy bien, para preguntarme si estoy bien. Me molesta eso. Entonces yo no le estoy permitiendo a ella que pida ayuda. Y yo, evidentemente, tampoco me lo permitía. Entonces, son
nosotros somos un sistema, ¿ok? Que estamos conectados. Todo está conectado en este campo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ahora, señálenme el cable, señálenme el lugar por donde está ocurriendo esta transferencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cable que está haciendo que ustedes me vean o que vean esta presentación y que yo los vea a ustedes? ¿Dónde está ese cable? ¿Dónde está esa conexión? Señálenla, tóquenlo. ¿Cómo es que entre del lugar donde yo estoy y la cámara no puedo tocar nada y ustedes sí me siguen viendo? O sea, ¿qué está pasando aquí? No sé si ustedes me ven, pero yo estoy pasando la mano por la cámara. O sea, ¿qué está pasando acá? No lo veo, pero está, existe. Hay algo que está captando mi imagen y que se está proyectando acá. Ese es el campo en el cual estamos vivos. Entonces todo está conectado. Y si yo empiezo a analizarme a mí y analizar mis conductas, yo voy a entender mi Saturno y cómo mi Saturno me ha ayudado o me ha hundido. Cómo mi Saturno ayuda a los otros o los hunde. Y yo allí me puedo, digamos que, desenvolver. Voy a desconectar aquí, ahí está. Y ahí yo me puedo desenvolver, ¿ok? Entendiendo esa dinámica de nuestro Saturno natal. Analizar a Saturno es interesante y ahora hablamos un poco de actualidad, ¿no? Lo que está pasando ahora. Salió hace, creo que fue en el 2018, no recuerdo la fecha, pero ya estudios de la NASA demostraron que los asteroides, el cinturón de asteroides que forman los anillos de Saturno se están deshaciendo. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué nos indica esto, no? Esto, evidentemente, si lo analizamos a lo que está pasando ahora, este taller, lo que estamos descubriendo acá, lo que está pasando en la humanidad, lo que hemos estado experimentando desde que nacimos, lo que viven los niños gracias a nuestros programas, los que nosotros vivimos por los programas de nuestros abuelos y así, se están deshaciendo. Entonces, todo como que guarda una relación. Resulta que este cinturón de asteroides que está alrededor de Saturno, que se están deshaciendo, al tocar la atmósfera de Saturno se vuelven polvo. Al volverse polvo, entran en el planeta o están entrando en el planeta como polvo de hielo, es decir, agua en su estado sólido. Esto es importante y aquí digamos que yo, bueno, como dice acá Argentina, flasheo un poco porque estamos dándonos cuenta de que está entrando agua, o sea, elemento agua, emoción, a la superficie fría de Saturno y en nuestras vidas, de alguna forma, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos desfragmentando toda esta historia, todo lo que está ocurriendo, las noticias, la información. Hay como que estamos atravesando, ¿no? Esa barrera saturnina y estamos accediendo a ese lugar, ¿no? Tan importante. Entonces, yo me atrevería a decir, y esto es como una parte más loca bueno, si le doy rienda suelta a la imaginación, de que evidentemente todo este cambio y todo lo que está ocurriendo, ustedes saben que Saturno se va a encontrar con Júpiter en Acuario en diciembre y lo va a hacer el 21 de diciembre. O sea, momento importante de cambio de estación. Entonces estos dos grandes se van a encontrar y es como que comienza el gran viaje, ¿no? Aire, ¿no? La movida de aire. Entonces, ¿cuál es el viaje que estamos haciendo? Hacia dónde nos tenemos que ir? Se habla de campo, se habla, o sea, de campo en el sentido de esto que hablaba anteriormente, ¿no? De que todo está conectado. Ahora Saturno perdiendo sus anillos, o sea, como nosotros perdiendo también nuestros anillos, ya estamos descifrando un montón de circunstancias, nos estamos haciendo las preguntas más adecuadas, nos estamos enfrentando a figuras de autoridad, estamos cambiando un poco el curso. Entonces, se está preparando Saturno como planeta en un futuro cuando el Sol, ustedes saben que el Sol sigue sacando cada vez, va lanzando destellos de fuego, ondas, que es lo que dicen que está causando daño a nuestra Tierra. El día de mañana, claro, estoy hablando del día de mañana de miles de años, este fuego del Sol se puede comer a la Tierra, toque a Saturno y lo ablande. O sea, que esa agua que está congelada, pues pase a su estado líquido y pueda generar nuevas formas de vida. No sé, es la percepción que me viene a mí y si lo analizo con lo que está pasando, Plutón tiene mucho tiempo en Capricornio, rompiendo todo esto, ahora Saturno construyendo y
y Júpiter construyendo y Saturno que se encuentra allí. Entonces, en nuestras vidas estamos también analizando un montón de estructuras a nivel de humanidad, como colectivo, estamos viendo muchas estructuras. Hay el reauge, ¿no? De muchos terapeutas y personas que se están adentrando a conocer un poco de esto de la astrología, de mirar hacia arriba y decir, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué miramos para arriba? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué estamos buscando? Y esto no lo digo yo, lo buscamos todos desde la antigüedad. Entonces, esto es como una especie de reflexión, ¿ok? Que yo he estado analizando y que siempre estoy viendo cosas, uno de mis sueños era ser astronauta, entonces siempre estoy mirando lo que lo que hace la NASA y todo, y me llamó mucho la atención esto de que los anillos de Saturno se estén desintegrando. Yo después les voy a subir el video porque está documentado por la NASA y todo, y fue como, no puede ser que esto esté pasando. Y casualmente se está destruyendo Saturno, Capricornio se está destruyendo nuestra carta. ¿Ok? Entonces, pueden abrir los micrófonos si quieren hacerme algún tipo de pregunta o anexar algún comentario que sume acá a la charla del día de hoy, que si bien esto es para analizarlo con cartas y cartas, yo creo que tengo acá, un momentito, vamos a ver. Ah, no, le tenía acá una carta. A ver, una carta. Ah, no, hasta acá llega la presentación. Aquí tengo el chat. Nos hará más, dice Rubén, nos hará más emocionales y colectivos. Claro, es como, y mira, no sabemos qué va a pasar para diciembre, pero evidentemente se nos está preparando para algo y la nueva generación, incluso tú ves a los niños ahora y son completamente distintos a lo que nosotros éramos. O sea, un niño ya te nace con una conciencia que tú dices, wow, o sea, ¿cómo es que piensan así? Muchos niños con intolerancia a la lactosa, muchos niños al trigo, o sea, que tú dices que o sea, hay algo que evidentemente está pasando y nosotros somos parte de esto. Tenemos que movernos, por eso yo pienso que lo de las manos y todo esto que me ha estado pasando, a mí con las manos, pero cada uno de ustedes ha tenido que vivir su propia experiencia porque todos estamos mutando, ¿no? De alguna manera. Hay gente que está creciendo muchísimo y hay otros que, o sea, están bajando muchísimo, pero es parte también de evolucionar, subir y bajar, es así. Unos están arriba, otros están abajo, pero pronto cambiará el sentido. Pero es interesante, ¿no? Analizar esto. Sí, vos sabés que, Vero, algo que te quería comentar, bueno, todo esto de la pandemia, todo esto, yo si bien hace ya 2 meses que no estaba trabajando, yo trabajo en una empresa automotriz y bueno, es como que te hace reconectar con todo y empiezan a salir todas las miserias, porque en realidad es lo que está pasando. Como yo decía, bueno, el que estaba en pareja y estaba bien, si supera todo esto, va a andar mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa? Nos empezamos a encontrar con cada uno de nosotros y nos encontramos con nuestras miserias, o sea, personas que no han estado nunca en la casa ahora tienen que estar y el que estaba adentro quiere salir. Es un poco todo esto complicado. Y me encontré con dos situaciones muy importantes, y puedo decirlo así, entre comillas, graves. Casos de personas que han cometido actos de pedofilia. Mira qué interesante, qué locura, qué retorcida la mente. Yo también, dos casos, sí. Sí, sí, son dos y acá y nos están por comprobar un tercero. Y estamos hablando de gente grande, gente que conocemos, que como yo digo, de la puerta del trabajo para afuera, cada uno tiene su monstruo. Es complicadito. Sí, 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 totalmente. Es que hay una movida fuerte con los niños. Sí, Ya comenzó en Estados Unidos, ahora hay un movimiento que se sí, reúnen, van a marchar y algo por el tema del tráfico sexual de los niños. O sea, es como que ha empezado a salir mucha información de los niños. Y los niños son que Géminis, no Norte en Géminis. Sí. claro. Bueno, no sé, las chicas si quieren preguntar, yo preguntas puedo tener un montón, podemos estar toda la tarde, pero voy a darle lugar a las chicas. Pero yo en mi caso me gustaría preguntarte,
nuevamente, ¿cómo sería identificar a esa persona que es Saturno para mí, en mi vida, para Rubén, Rubén, para Susana, Susana? Bueno, ya Diana identificó que es su abuela. ¿Cómo sería lo más fácil para identificar? Y bueno, tu vida, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú consideras que tú dices, no, para mí lo más sagrado es, o que en tu vida también te molesta, ¿no? Como decía anteriormente, o sea, que es aquello que tú toleras y que no toleras. Y en base a eso, irle sacando, ¿no? ¿Quién en la familia era así? Es difícil cuando analizarlo nosotros mismos. ¿Que se escucha mucho ruido, no? O sí, es que creo que están reparando algo por acá por la casa, ¿no? Ah, Es difícil cuando nosotros hacemos el trabajo nosotros mismos, pero no imposible. Yo lo identifico rápido porque cuando estoy hablando con la persona empieza a hablar, 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 y le digo, hey, o sea, ¿quién habla así en tu casa? ¿De dónde escuchaste eso? Y ahí el Saturno. Tú tienes un Saturno en 9, entonces puede ser, o sea, por casa nos va dando el tips, ¿no? O sea, puede ser alguien que esté muy conectado con la religión, alguien que en tu familia haya transmitido esto de lo importante que es tener, no sé, ir a la universidad o tener un título, ser alguien en la vida, ¿no? Por la casa 9, o el tema del viaje, ¿no? El viajero, o sea, eso de la búsqueda, tengo que ir de buscar a alguien, de buscar mi futuro, de ábrase camino en la vida, o sea, eso, por ahí te puede dar la pista de quién pudo haber sido esa persona que impulsó eso, pero también le podemos sumar ahí que es mamá, papá o un abuelo, o sea, eso es porque son las tres figuras más importantes que tenemos. Entonces, dentro de ese rango, ¿quién pudo haber sido? O quién hizo las veces, porque a veces no nos crió nuestro papá biológico, a veces claro. nos crió, no sé, un tío, no sé. Bueno, ¿quién de esos tres personajes importantes está ocupando ese lugar? O sea, Ok. por ejemplo, vemos que puede ser una mujer, puede ser o el padre o el abuelo. Entonces, de esas figuras, ¿quién es? Tú tienes otro dato, que ese Saturno tiene una cuadratura a Marte. Entonces, ese Saturno lesiona o ha maltratado ese Marte. Marte en nuestra carta puede estar representado por una persona joven en la familia y puede haber sido papá de joven. Entonces, esto puede ser tu abuela paterna, por ejemplo, ¿no? O sea, porque papá de joven es Marte y se siente, o tu abuelo paterno, ¿no? Porque tiene una cuadratura, o sea, como que la carta te va indicando, o sea, que va por la parte masculina, porque Sagitario también es un signo masculino Okay. y Marte es masculino, entonces por ahí puedes ir viendo qué pasó con esta abuela paterna o la materna, no sé, ahí hay algo que marca con esa dinámica. Ok. Voy a pensar. Claro, pensar o también ir, eso te va a caer, cuando tú te lo permites, y vas a decir, uy, ¿por qué estoy pensando así? Y te va a venir a la persona, ¿quién hablaba así? Me convertí en mi mamá, me convertí en mi abuelo, en mi padre. Sí, porque Aquí en mi caso, Diana, perdón. sí, dime. Perdón, en mi caso tengo, o sea, las dos primeras cosas que dijiste me dan mucho. Mi mamá es muy religiosa, extremadamente a la religión, y mi papá es muy, como tú dijiste, típica venezolano, tienes que graduarte, tienes que estudiar, tienes que tener una profesión, entonces pueden ser los dos o son los dos. Claro, pero hay uno que es más fuerte todavía, o que es muy uraniano también, o sea, que es como que más abierto también puede ser. Y ese puede ser Saturno. O sea, ¿quién de los dos es más abierto? Porque tiene la influencia de Urano. Es como Mm, que es más flexible. Y ese que es más flexible es el que ha tenido más, o sea, como que ha limitado más o sea, a ese Marte natal. Puede ser papá o mamá, no sé, eso habría que ver claro. quién de los dos ha sido como más flexible y irle buscando, ¿no? La vuelta, pero si te lo permites, te puede llegar te puede caer la ficha, sí, o sea, diciendo una frase y wow, este es fulano, identificarlo. Acá dice Diana, mi abuela siempre fue alérgica al trigo y a los lácteos. A los conservadores
y a los colorantes. Ella falleció hace casi 2 años. Desde ese entonces empecé a no poder consumir leche, trigo, y aunque estoy descubriendo qué más me dejó mi viejita. Claro, ven, es que es muy marcado, claro, o sea, en este caso, o sea, estamos muy, muy claro, ¿no? El mensaje, lo que decía, es como que hay una cierta, Saturno, y va limitando la expresión de la luna, que es la comida. Cuando la luna come, en Cáncer necesita comer más. Entonces le va quitando los anillitos, y va dejando. Saturno luego se convierte en un gran sabio, o sea, es un gran maestro, pero nosotros tenemos que ir batallando esa dinámica con él, ¿no? Vero, yo no te comenté algo y es de otro peso pesado, ¿no es cierto? En mi caso, yo te dije que tengo Saturno en casa 10 en Piscis, En pero tengo la Piscis. oposición de Plutón desde casa 4. Ah, opuesto a Plutón. Claro, Claro. es la oposición que tengo y también está ligado Urano al lado, que en muy pocos grados, pero está entre 3 y 4, casa 3 y 4. O sea, Plutón, ¿qué viene a hacer? Viene a reformar, o la transformación, diríamos, que Claro, uno quisiera hacer, pero tenemos la oposición de, en este caso, Saturno. claro, Plutón en 4 habla de un proceso fuerte familiar, ¿no? De Sí, transformación, está en Virgo, o sea que tiene que ver, si está claro. opuesto a Piscis, claro, debe estar en Virgo, y Virgo pasa Mm, por un proceso de las enfermedades, ¿no? sí. Entonces mirar a ver si tu madre tuvo que cuidar a alguien en la familia, o una bisabuela o alguien tuvo que hacerse cargo de un familiar que era muy castrante, muy fuerte, ¿no? En la casa 4, porque casa 4 es el origen, con un Plutón allí, hay como un personaje, una persona fuerte, no es un mandato en 4, pero sí es un proceso de mucha transformación en esa casa, y que Saturno, arriba, desde arriba, ve esa transformación, son dos planetas que se enfrentan, ¿no? Están viendo esa situación, y este Saturno tiene que sacrificarse y dar la cara y mostrarse arriba bien alto, y para trabajar toda esa oscuridad, por llamarlo de alguna forma, o esos cortes también que hubo en la familia con Plutón en 4. Plutón corta, y como es Virgo, ese corte lo hace para limpiar, ¿no? Y también hay una fuerte conexión con la enfermedad. Mire, trabajabas en un taller, ¿por qué? ¿Qué haces en el taller? Pero tú eres No, no. numerólogo. ¿Cómo? Tú eres numerólogo. Sí, sí, Ok. sí, no, no, pero o sea, estoy trabajando ya hace 36 años, estoy trabajando en una empresa que tiene que ver con la parte automotriz. ¿Y qué Sí. haces allí? No, no, trabajo como un operario. No, no tengo ningún Operario. cargo ni nada. O sea, si bien tengo lo que es Aries, nada más que tiene que ver con los fierros y todo esto, ¿no? Pero, Claro, pero la parte operaria, o sea, pero no entiendo cómo sería la parte operaria. y operador de una máquina, suponete, como para que te des una idea, trabajo Ok. con una máquina, ¿no es cierto? O alguna línea así, continua. O De sea, ensamblaje, algo así. claro, ¿no? O sea, conectado con lo que es el hierro, ¿no es cierto? Una automotriz, imagínate que son esos ejes de camionetas, de camiones, vehículos, ¿sí? Claro. Y Entonces el bueno, tiene que armado, ver claro, Plutón es lo duro, ¿no? El hierro, lo fuerte, ¿no? Estar allí como encajando piezas, o sea, armando algo, ¿no? Engranando algo con piezas pesadas. Ese es un Plutón en Virgo, ¿no? En tierra también, en casa 4 de alguna forma. Y tu claro, parte numerológica sale por Saturno arriba, que es en Piscis, que es la conexión más sí, espiritual. sumale la luna escorpiana si querés también, porque la tengo sobre casa 6. Ajá, claro. Bueno, ahí está tu madre también, bastante fuerte. Una madre No, fuerte. sí, mi vieja está por todos lados, por eso te digo, miro casa 12, Piscis, la tengo ahí. Claro, claro, sí, 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 totalmente. Entonces, pero bueno, tiene mucho, ¿no? Que ver esto de, a ver, qué es lo que tratando, qué es lo que has estado armando en tu vida, qué es lo que has Claro, estado construyendo ¿no? con hierro, ¿no? Además.
Yo te lo comenté en otra charla, y vos fíjate, el nodo norte yo lo tengo en Géminis, con ascendente en Géminis, o sea que este año es como que es muy importante esto que está pasando hoy, más allá de este tema de la pandemia y todas estas cosas, como que a mí, hecho de este año, empecé astrología con vos, y bueno, pero esto yo hace rato que yo ya lo vengo, que el tarot, que la numerología, que la astrología, y es como que nunca, y este año ya es como que lo inicié. Claro, genial. Sí, no, y para nosotros sacar también temas de los nodos, podemos ver qué pasó hace 9 años atrás y hace 18. Hace 18 años esto pasó, tenías los nodos igual que hoy, que ahora. Entonces, mirar qué estaba ocurriendo alrededor de tu vida, si igual no va a ser lo mismo, pero porque han pasado 18 años, pero... No, te digo que no, 18, ya 16 años atrás, ya ni esto, de todo lo que estamos hablando, yo ni he enterado. Esto vos sí un quiebre en un momento. Y yo empecé. Claro, tuvo que haber una apertura de esto, algo que te habilitó. Sí, fue una crisis, por decirlo así. Bueno, Una crisis, bienvenido. no, por eso lo comento, no tengo ningún problema. Fue una crisis de pareja, una separación que tuve, y fue un proceso que yo, la verdad que, te voy a decir, a ver, no cambió mucho mi personalidad, pero sí la forma de pensar. Yo ya es como me metí más de lleno con esto, empecé con Reiki, empecé escuchando a una persona que hablaba de numerología, hice seminario, hice algunos que otros retiros, me empecé a informar mucho de lo que es cartas, psicología, y bueno, es que como yo siempre digo, todo esto te lleva a lo mismo, ¿viste? Es como que siempre das una vuelta, pero lo encontrás por otro lado, pero siempre, y te suma, es rico, muy rico. Yo me sorprendo con esto. Y tienes un legado, a ver, tu mandato es Saturno en Piscis, o sea, ahí hay un legado, o sea, hay un mandato allí, o sea, tienes que hacer algo con esto, y lo tienes en una carta visible, o sea, a ti se te ve arriba, tu Saturno es visible más que tu Claro, Plutón. Los planetas de de la 7 a la 12 son los planetas visibles, y los que claro. nosotros vemos de ustedes, y los que están en la parte de abajo son los planetas nocturnos, o sea, o es una carta más nocturna, y si está el Claro. sol, la luna, lo que sea por abajo, es una carta que será nocturna. O sea, se va a ver poco de la persona, se va a ir viendo muy poco, pero cuando es arriba se ve muy público, la gente se entera de todo lo que pasa, todo lo que hace, Sí, sí, sí. por ese legado. Sí. Hola, Vero. Oye, Vero, yo quisiera saber, a veces me es difícil interpretar. La cúspide de mi casa 10 está en Tauro y ahí tengo a la luna. Después sigue Géminis y al final es donde tengo a Saturno. Por ende, tengo mi casa 4, inicia en la cúspide en Escorpión y después en Sagitario. Saturno lo tengo en cuadratura con Neptuno. Cuando quisiera interpretar Saturno, quién es con Neptuno, sí. pero tu Saturno está En casa 10 en Géminis. Ah, en la 10, ok. Okay. Tengo súper aspectado mi Saturno. Aspectos buenos y aspectos difíciles. En el caso de que tengo a la Luna y Saturno en la casa 10, puedo identificar un poco a mi madre en ciertos aspectos con la Luna. Pero como Carolina, me es muy difícil saber quién es mi Saturno, porque aunque tuviera características que pudiera ser mi madre, no me acaba de cuadrar. ¿Cómo pudiera yo desenredar un poquito Ajá, esto? me dice Saturno en Géminis, ¿no? Ajá. Y Luna también. Luna en Tauro, los A la dos en casa. Luna la están en la casa 10, pero claro, la Luna quedó en el signo de Tauro, o sea, En la antes. cúspide. Ajá. Ok, bueno, ahí está, primero, bueno, la dualidad geminiana, ¿no? Esto de, lo veo, pero es como que hay dos opciones, o sea, será, no será, o sea, tengo dos caminos, y a Géminis le cuesta decir que hay una sola verdad, que hay un solo camino, ¿ok? Porque sabes que es dual, o sea, es como que para eso está Sagitario. Sagitario sí, de repente lo cierra un poco más. Entonces, mamá, bueno, la casa 10 en línea general representa a la madre y la 4 al padre,
Aunque ahora, ahora en la astrología que utilizamos, decimos que mamá está en la 4 porque ahí está Cáncer y está la luna. Pero en tu caso pudiésemos ver que ese Saturno me dice que está aspectado también a Neptuno, ¿no? Ahí como no lo puedo ver, hay nebulosidad. Neptuno nubla un poco el entendimiento que te puede dar un Saturno en Géminis, que en definitiva lo que quiere enseñarte es a entender. Te quiere enseñar del proceso de entendimiento. Entonces, si tú dices que te cuesta ver a mamá, podemos ver a la abuela también. Muy Tu fuerte abuela, su influencia en mi vida, mi de abuela tu, materna. tu Y abuela fíjate que materna. ahorita que lo dices, yo siempre trataba de buscar el significado de la casa 4 con mi madre, pero en realidad ahorita que me dices que es mi padre, por muchos años yo tuve, hasta hace muy pocos, tengo ahorita 47, una visión muy fantasiosa y muy fuera de la realidad sobre mi padre. Entonces, ahorita me está haciendo un poco más de sentido. Claro, Gracias. porque eso es lo que hace Neptuno. Neptuno muchas veces nos nubla, o sea, hay como, y esa es la cuadratura, ¿no? La tensión que puede uno tener con algún planeta es eso, o sea, como que no me lo deja ver, o sea, porque tienes que tomar una decisión, o sea, las cuadraturas nos dicen o es esto o aquello, pero ambos tienen la misma energía. Entonces, y ese Saturno, evidentemente, es la persona que siempre está como muy presente en nuestras vidas. O sea, y el signo de nuestras madres o de nuestras abuelas también nos puede ir dando pistas de quién puede ser ese Saturno. Por ejemplo, yo tengo un Saturno en agua, en Escorpio. Mi madre es Escorpio. O sea que marca mucho esa energía de la historia, el linaje que viene de ella, ¿no? Entonces, o sea, es como que vamos buscando las pistas, vamos uniendo las pistas. Posteriormente ese Saturno también se convierte en ti, o sea, eres tú esa construcción. Pero en tus primeros años, en toda tu vida, se ha ido dando, se ha ido dando, se ha ido dando, y ese Saturno fue creado, o sea, como una esponja fue absorbiendo el entorno. Pero después te conviertes tú en ese Saturno, ¿para quién? Para tus hijos, para y así sucesivamente. Ahora, otra pregunta, disculpen que me, extienda. ¿Dónde puedes ver tú a tus hijos? Yo ahorita tengo mucho interés, tengo 4 hijas mujeres, todas ya adultas. Tengo las cartas de todas, no tengo mucho tiempo estudiando astrología, aunque desde muy joven era como un llamado. Veo muchas similitudes en las dinámicas, pero todas están en diferentes lugares. Obviamente, pues es el mismo árbol genealógico. En una carta astral se puede ver quiénes representan a tus propios hijos. Sí, en tu carta tus hijos están en la 5. En la 5 tengo, por ejemplo, a Capricornio y no tengo, ninguna de mis hijas es Capricornio. No, no pasa nada. Puede que tengas la casa vacía. La tengo vacía con el nodo norte. Ok, entonces, bueno, ahí el nodo norte es el aprendizaje, ¿no? Lo que tienes que incorporar es esta maternidad, de tener y enfrentarte a la energía femenina, ¿no? De cuatro mujeres. Y de hecho me tocó criarlas sola, o sea, estuve divorciada por 15 años, me volví a casar hace 7, pero los años fuertes de mis hijas, 4 mujeres, yo sola en otro país, o sea, sí. Claro, sí, Un o nodo sea, norte fuerte. un nodo norte fuerte y fíjate que ¿quién es el dueño de esa casa? Saturno. Sí. Entonces ahí lo miramos ahí, ¿no? El trabajo duro, ¿no? Fuerte que tuve que hacer en esa casa 10, que fue la gran lección de convertirme en mamá. Yo sola, yo ahí arriba, en Saturno. ¿Ok? O sea, fue como quien rige esa casa vacía es ese Saturno. Entonces él representa el compromiso también fuerte que tienes con tus hijas. O sea, si la casa está vacía, buscamos su regente. Okay. ¿Dónde está y qué está haciendo en la carta? ¿Okay? Y después igualmente con tus hijas, o sea, tú representas la luna en la carta de ellas, tú eres la luna. Una luna todas muy aspectada, muy difícil. Y bueno, mamá las crió muy difícil, muy difícil, sola. Sí. Entonces, tienen ella, recuerda que la luna no es que tú seas como esas lunas. Por ejemplo,
que él dice Rubén que su mamá, él tiene la luna en Escorpio. No es que su mamá haya sido como las características de una mujer escorpiana, es como él, o sea, la miraba, ¿no? Como la percepción, entonces la percepción que tienen tus hijas de ti es las características de esas lunas. Sí, tengo una que es luna Acuario, luna Capricornio, luna Piscis y luna Géminis. Bueno, ahí está una. Aspectadas en algunos con aspectos difíciles. Claro, ahí está, es que ahí habla de todos tus procesos. O sea, a veces tuviste que a lo mejor dejarlas solas porque tenías que trabajar, ahí está la luna en Acuario. Está la luna en Capricornio, que es la mamá que estuvo fuerte, que es mi mamá fuerte, es luchadora y está presente. Está la luna en Capricornio, está la luna en Géminis, que es la que quiere hablar con mamá, que es la que necesita comunicar. Y la Pisciana, que es aquella que quiere saber más de su historia, qué pasó, se sintió huérfana por la abuela o qué sé yo, o sea, está Sí, muy, por su papá. Sí. bueno, ahí están todos sus procesos y que son tuyos, sí, no, es increíble como marca. Muy fuerte. Sí. Gracias. Me ibas a decir algo, Carolina, tienes el micrófono muteado. Ah, ok, porque te vi que estabas como moviendo la... Bueno, estuvo buena, ¿no? Esta clase como bastante personal, así, o sea, me gustó esta dinámica, porque estuvimos como íntimos. Muchas gracias, Vero. No, a ustedes, aquí dice a Rubén. Sí, o sea, no, gracias a ustedes por permitirse este tiempo y de verdad que, bueno, estamos empezando un mes. Agosto ya llegó y con él, bueno, todas las alineaciones que trae este mes también, tenemos el lunes una luna llena en Acuario. Entonces, es como es una luna llena de donde se nos muestra una gran liberación, ¿no? Entonces nos estamos liberando con esa lunita allí, se nos muestra el talento porque el sol está en Leo, entonces mi talento y la luna me muestra el lugar en donde está el nicho para mostrar eso. Esperemos estar abiertos para poder verlo. Y cuidado si no vemos un ovni por ahí, porque también la luna llena de Acuario se ven cosas. Y es lo que hay. Bueno, chicos, gracias. Vamos a disfrutar de este sábado. A ver qué es. Disfruten de este sábado, porque aquí tenemos un sol espectacular. ¿Ok? Bueno, les mando un beso y seguimos en contacto. Después les digo para cuándo tenemos las próximas clases. Y vamos a ir haciendo este tipo de dinámicas que está bastante interesante. Gracias. Chao.